Y bueno, pues en este caso le doy la bienvenida al juez Salvador Martínez Calvillo aquí a nuestro estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo veo muy joven, oiga. No, muchas gracias por haberme invitado y compartir con ustedes este espacio. No soy tan joven, en realidad tengo ya más de 23 años como juez de distrito y tengo 29 años en el Poder Judicial Federal. ¿Dónde estudia usted, pues, abogado, derecho? Claro, yo soy de la Ciudad de México. Okay. Siempre estudié en instituciones públicas, incluido la universidad. Ya una vez que terminé y me titulé, tuve oportunidad de acceder al Poder Judicial Federal a través de un examen. O sea, no fue que yo pudiera entrar a través de un amigo, sino fue a través de un examen de oposición en una juez federal. Hizo concursar a varios de las sustentantes para poder acceder al cargo de actuario. Y desde ahí comencé mi carrera judicial. Y yo quiero pensar que, por ejemplo, ahora un chico que está trabajando con ustedes tendría o podría tener esas oportunidades hasta lo que pase en el mes de septiembre, ¿no? Fíjese que eso finalmente era lo que sucedía. ¿Qué es lo que sucedía con anterioridad? En el año de 1994, el entonces presidente Zedillo impulsó una reforma constitucional y en esta reforma constitucional cambió la forma de nombrar a los jueces. Antes, con anterioridad, los jueces se nombraban a través de los ministros. Los ministros designaban a sus secretarios de estudio y cuenta quiénes podrían ser los próximos jueces o magistrados. En la reforma del 94 constitucional se estableció que debería de ser el más capacitado. Y esto significaba que hicieran un examen de oposición a través de una carrera judicial, y eso es lo que toda persona que entra al Poder Judicial Federal inmediatamente tiene esa aspiración de ser juez. ¿Por qué no puedo ser juez? Me gustaría ser juez, pero no es nada más el simple deseo. Se tiene que ponerse a estudiar y hacer una carrera judicial para que aprenda a juzgar. No es fácil juzgar. Es decir, no se trata aquello de 90% de lealtad y 10% de capacidad. Efectivamente. En el Poder Judicial se necesita siempre gente preparada, no improvisada. Y para ser juez se necesita verdaderamente tener la experiencia de cómo hacer una sentencia. Se tiene que tener conocimientos de Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, derecho sustantivo me estoy refiriendo al civil, al penal, al fiscal, y también derecho procesal, interpretación jurídica, argumentación jurídica. Es todo un mundo de información que solamente se va adquiriendo a través de precisamente ir construyendo la carrera judicial. ¿Me explico? Y eso comenzó desde el 1994. Vino esta reforma y en el 95 se hizo el primer concurso de oposición, en donde accedieron muchos queriendo ser jueces y solamente se eligieron a los mejores. Y desde ahí, concurso tras concurso, se fue eligiendo a los mejores y tenemos casi ya 30 años haciendo precisamente que los jueces accedan solamente, y los magistrados, los mejores. No solamente que tengan licenciatura, pueden tener maestría, doctorado, pero en el examen tienen que justificar que efectivamente tienen la capacidad para juzgar. Eso no es fácil. Usted, cuando era un joven abogado, estaba terminando la carrera, ¿desde ese momento usted pensaba que quería ser juez? No, fíjese que yo no tenía esa expectativa en mi vida. Realmente fue cuando tomé la decisión de que yo veía actos de corrupción y un día un amigo me dijo: si no quieres que haya corrupción, métete al Poder Judicial Federal. Y entonces ya tenía esa esperanza de entrar al Poder Judicial Federal porque yo no quería entrar a la cuestión de la corrupción y yo sabía que en el Poder Judicial Federal no hay corrupción. Entonces, precisamente por eso es que yo me metí a un curso en la Escuela Judicial y en ese curso conocí a una persona que me avisó de este concurso por oposición para ser actuario, y fue así como yo pude, a través precisamente de aplicar el examen para ser actuario, y de ahí empecé a seguir mi carrera judicial hasta que tuve la oportunidad en el 2000 de participar y concursar con muchas personas. Pero fíjese lo más curioso, en esta ocasión, en el 2000, se abrió un proyecto en donde preparar a los jueces del futuro. ¿Y qué es lo que hizo? Precisamente fui a un curso de 6 meses para prepararme en todas las materias, en civil, en penal, en laboral, en administrativo, y los mejores jueces y magistrados fueron a darme clases para que una generación completa de 55 jueces pudiéramos acceder al cargo. Es decir, bueno, dice Andrés en Palacio que son ustedes corruptos y que son ustedes de una clase con privilegios que no quieren perder. Bueno, en primer lugar yo quisiera decirle que esta es mi realidad y la realidad de muchos jueces. ¿Cuál es mi realidad? Mi abuelo fue campesino,
Mi padre fue obrero, mi madre ama de casa. Y precisamente yo estudié en escuelas públicas y tuve la oportunidad de ser juez precisamente a través de un examen. Entonces, yo creo, a mí en lo personal me parece que es una mentira. Construir una mentira de que todos los jueces y magistrados son una clase privilegiada. No, no somos una clase privilegiada. Somos gente del pueblo que ha tomado la decisión de ser juez independiente. Entonces, precisamente por eso es que todos los jóvenes que están en el Poder Judicial Federal quieren acceder a ese cargo, pero saben que no es por amiguismo, nepotismo ni nada. Es a través de exámenes, de conocimientos, de ganar concursos para que puedan acceder al curso, al cargo de ser juez de distrito. Y eso se quiere perder. A la gente que está afuera de la judicatura, bueno, a los trabajadores, Andrés también les ha dicho que son unos paleros. Sí, yo escuché precisamente eso, pero en realidad, déjenme decirles que el puesto más abajo, que se llama oficial judicial, requiere precisamente de ser licenciados en Derecho. Son gente que han estudiado y saben lo que significa el Poder Judicial Federal. ¿Qué significa el Poder Judicial Federal? Defender la justicia constitucional en México. Si realmente hoy tenemos precisamente derechos y protegidos, no solamente por la Constitución, sino respaldados porque existe un juez o un magistrado que se opone al poder político y que precisamente no evita que no se den las arbitrariedades, o sea, limita el poder. Y eso fue lo que no le gustó al titular del Ejecutivo Federal. ¿Qué no le gustó? Que lo limitaran, que él tomara las decisiones siempre y que al final de cuentas, después de que tomara la decisión, siempre no le moviera ni una coma. Y para eso ubicó a todos no sé si pandilla o clase política, como lo quieran, para que pudieran no moverle ninguna de sus reformas. ¿Y qué es lo que hizo el Poder Judicial Federal? Si esto es contrario a la Constitución, señor, esto no pasa. Porque si al final de cuentas esto fuera constitucional, no habría ninguna razón o argumento para permitir que las normas generales concluyeran. Pero ¿por qué quería destruir el INE? Porque era inconstitucional. De hecho, esta reforma que se está haciendo es completamente inconstitucional. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que la está dictaminando la legislatura 65 de la Cámara de Diputados. Y ellos no tienen la mayoría calificada de que exige el artículo 135 constitucional. Entonces, precisamente por eso es que desde su procedimiento está siendo inconstitucional. Y si nos vamos precisamente a la reforma en sí, también es inconstitucional. Entonces, cuando la gente, cuando le dicen paleros, no son paleros, son gente que saben sus derechos y saben que es la única forma de seguir protegiendo los derechos de todo el pueblo de México. Hemos seguido con atención lo que está pasando pues ya en 29 estados de la República, si no mal recuerdo, con miles de trabajadores que están protestando. ¿Qué decirle usted a la gente? Yo, y lo digo con todo respeto, a partir de septiembre, el legislativo ya sé con quién está, el ejecutivo pues ya sé con quién está. Aquello que me enseñaron cuando yo era niño, que había 3 poderes, tengo muchas dudas de que eso permanezca. La gente, la opinión pública, los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer para mantener eso? Porque, perdón, el 2 de junio votaron para darles el poder a Morena. Yo creo que en realidad lo que se hizo el 2 de junio fue en realidad darle un voto de confianza a los políticos actuales de Morena, ¿no? Algunos le dicen que es el primor porque muchos priistas se han ido a Morena. Pero al final de cuentas no significa que el pueblo de México haya tomado la decisión de eliminar la división de poderes. La división de poderes es una construcción que se hizo a través de miles de años. Estamos hablando de Montesquieu a la fecha, en donde él sabía que el poder político absoluto lo que hacía es corromper. Y entonces, ¿cómo trataban de hacerlo? Poner pesas y contrapesos. Y de esa manera hacer una división. Actualmente, en México es una realidad. Estamos viviendo una realidad en donde se está dividiendo los poderes, en donde el poder ejecutivo, el poder judicial federal tiene una función. Todo acto que sea una arbitrariedad en contra de la Constitución debe quedar inválido. Y eso es lo que finalmente les molesta a la clase política. Quieren
poner un solo poder. La decisión del Poder Ejecutivo Federal quiere no solamente que el legislativo sea el que no le quite ni una coma, sino tampoco quiere que el Poder Judicial no lo haga. Pero si el Poder Judicial advierte que es contrario a la Constitución, tiene que oponerse y tiene que obstaculizarse. Yo le diría a las personas de pie que al final de cuentas ustedes se conviertan en héroes que defiendan a México, porque si no defienden a México, después no va a haber un juez que los ampare y los proteja contra las arbitrariedades de la clase política que ahorita está dominando. En realidad no les dieron la facultad para eliminar la división de poderes, ni que tampoco la división de poderes se convirtiera en una ficción que solamente esté en la Constitución. Ahorita es una realidad y quieren eliminar esta realidad para hacerla una ficción, en donde tengan jueces a modo. Hemos visto a otros estados en donde finalmente también, pues, no hay jueces que defiendan y protejan a las personas de las arbitrariedades del poder político, y los vemos en muchas dictaduras. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Pues ahorita el paro es indefinido, porque queremos que las gentes se den cuenta que la división de poderes es algo esencial para la democracia en México y la libertad. Ahorita usted acaba precisamente de decir lo que decía alguna noticia sobre la bolsa de valores. Claro que saben esto, porque precisamente los accionistas saben que si no hay un poder judicial, una independencia judicial, una división de poderes, un poder judicial independiente, pues no va a haber quien los proteja. Entonces los capitales se van precisamente a otros lugares donde su inversión pueda ser segura. Aquí se convierte en una situación insegura. Y esto lo hizo desde el primer momento en que se anunció que había una reforma constitucional. Inmediatamente el dólar subió en su precio, el peso se depreció, porque los inversionistas saben que esto verdaderamente les va a afectar el hecho de que no tengan precisamente a un poder judicial federal independiente. Juez, sin embargo, yo me sigo pensando, yo particularmente como Jesús Ignacio Martínez, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pues mire, la verdad es que, primero, yo creo que se puede ejercitar una acción para evitar la sobrerepresentación. Dejemos claro que ganaron el 54% de votación, pero no ganaron el 75%. Y ellos, a través de sus argucias jurídicas, quieren obtener lo que no obtuvieron en las urnas. ¿Me explico? Sí. Y entonces, por esa razón, lo que podemos hacer los ciudadanos a pie es levantar la voz con el INE y luego con el Tribunal Electoral para que no permitan de manera fraudulenta una sobrerepresentación. Si no hay una sobrerepresentación, no tiene la legislatura la mayoría calificada que requiere el artículo 135 de la Constitución. ¿Y si el INE y el TRIFE lo permiten? Si el INE y el TRIFE lo permiten, yo llamaría al pueblo de México para que se conviertan en héroes en la defensa no del Poder Judicial, sino de una independencia judicial auténtica que se enfrenta precisamente a un poder político que está con sus trampas y engaños encantando a la gente. Que despierten esos héroes que quieran defender a México. Juez, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación.